Buenas noches, compañeras y compañeros. Estamos nuevamente en otra edición del programa del POR, La Revolución, una charla necesaria. Hoy tenemos un tema muy importante que está atravesando la discusión política del mundo entero, que es la situación del recrudecimiento de la guerra internacional y el ataque de Estados Unidos a Irán. Para eso, por supuesto, siempre estamos con Ramón, que lo invitamos al programa. ¿Cómo andas, Ramón? Muy bien, buenas noches. Y esta vez tenemos un invitado especial, al compañero Clovis. ¿Cómo estás, Clovis? Muy bien, encantado de estar aquí con ustedes. Buenas noches. Muchas gracias. El compañero Clovis es profesor de la Universidad Estadual de Londrina, es militante del Partido Obrero Revolucionario de Brasil y lo hemos invitado particularmente porque, bueno, siempre hay una declaración del CERCI, pero siempre los compañeros del pueblo brasilero prestan una especial atención a la situación política internacional. Entonces te queríamos pedir, Clovis, que vos puedas explicar para los compañeros que están viendo este programa cuál es la posición del POR respecto del ataque de Estados Unidos a Irán, este último ataque que es bastante grave, ¿no? Nuestra posición es la posición del CERCI, es de denunciar este ataque norteamericano al derecho de autodeterminación de la nación oprimida. Creo que ese es el primer aspecto importante que aparece en este conflicto, particularmente en el ataque a Irán. Claro, esto se enmarca en el contexto de la ofensiva general contra los palestinos y más ampliamente también a todos los movimientos que el imperialismo patrocina y promueve en todo el mundo. No está desconectado del conflicto en Ucrania ni de la guerra comercial, principalmente con los chinos. Particularmente, hay un cuestionamiento que la prensa burguesa, que el imperialismo propone, y para justificar la brutalidad de lo que están practicando, eh, basándose en el desarrollo del programa nuclear iraniano. O sea, si Irán estuviera de hecho desarrollando su tecnología para construir una bomba atómica, estaría justificada la agresión. Básicamente, esa es la posición del imperialismo norteamericano, europeo, de la prensa burguesa. En todas partes se ve este planteamiento. De hecho, lo presentó como un paso hacia la estabilidad internacional de la paz, ¿no? Irónicamente. Ahí es donde, en ese punto es donde la posición del CERCI creo que se distingue y afirma claramente que el problema del programa nuclear o el desarrollo de la capacidad de un arma nuclear por parte de Irán, así como de cualquier otro país atrasado, es un derecho del pueblo iraní. Y desde ese punto de vista, nuestra posición está expresada en nuestros materiales, es la defensa incondicional de Irán contra la agresión norteamericana. Ese es un aspecto. Ahora, aparte de eso, hay otros elementos que creo que son importantes que vayamos debatiendo en esta charla, que creo que es el papel que juega Irán en el contexto de los conflictos en Oriente Medio. Porque, de hecho, solamente Irán se pone del lado, defiende efectivamente a los palestinos contra la agresión que está ocurriendo en Gaza. Todos los otros, Irán no es árabe, es un estado persa, es una nación persa. Ahora, los países árabes, con excepción tal vez de los hutíes, están en manos del imperialismo norteamericano. Así es. Entonces, este conflicto, esta respuesta que Irán dio durante estos días de combate contra Israel, creo que han calado profundamente en las masas árabes y de todo el mundo, porque han demostrado que la supuesta
la supuesta invulnerabilidad israelí es una fantasía, es una Sí, fantasía. Y pienso que esto podrá en el futuro cercano permitir otras alternativas, digamos así. Ahora, digamos, respecto a la polémica que se genera en relación a, hay dos polémicas, ¿no? En relación, por un lado, los grupos que luchan por la paz en general, ¿no? Respecto al pacifismo, se supone, digamos, que el fin de la guerra debería buscar la paz, y eso es una polémica, por un lado, por los sectores que incluso se movilizan a favor de Gaza, pero también a favor de la paz, y que para ellos es polémico, digamos, poder apoyar un país que podría tener algún tipo de armamento nuclear. Y por otro lado hay una polémica que te quería preguntar también, Clovis, en relación a la caracterización del gobierno iraní, porque aparece, digamos, en la prensa burguesa esta puja como gobiernos democráticos y regímenes autoritarios, teocrático en este caso, ¿no? Vea, la posibilidad de una paz, como se plantea, no se puede plantear una paz en abstracto. Es decir, la paz de Trump significa que los palestinos eh, aceptan su desaparecimiento del mapa prácticamente. Implicaría que Irán renuncie a su soberanía, como lo plantea Trump. Nosotros también somos a favor de la paz, pero tenemos claro que el que provoca las guerras, lo que provoca las guerras es la crisis del imperialismo. El capitalismo, por su lógica, por sus leyes inmanentes, necesariamente lleva a situaciones de conflictos armados. De modo que una paz duradera solamente será posible con la liquidación de la opresión nacional y del capitalismo. Es decir, no hay otra alternativa. La historia ha mostrado muchas veces, pero principalmente la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron muy ejemplares, muy aleccionadoras. Mostraron eso con mucha claridad. Y hoy la crisis también está llevando a un tipo de conflicto más, digamos, generalizado. De modo que el problema de la paz, es decir, como nosotros lo entendemos, significa la liquidación de la opresión nacional impuesta por el imperialismo y la liquidación del capitalismo. Ahora, con relación al problema de la, del armamento, del derecho de Irán a tener su programa nuclear, inclusive con la posibilidad de llegar a fabricar una bomba nuclear, ese es un problema de los iraníes. Quien tiene que resolver eso son los iraníes. Quien tiene que resolver el régimen iraní, si el régimen iraní es democrático, no es democrático, ese es el problema de los iranianos, de los iraníes. Nosotros entendemos que en este conflicto nuestra solidaridad es incondicional al Irán y defendemos su derecho inclusive a tener su armamento nuclear. Porque hasta los ideólogos y los propagandistas del imperialismo entienden que si hay algo que disuade para que un conflicto no escale más, es precisamente tener un armamento capaz de responder a un ataque nuclear. Es decir, evidentemente hay un proceso en que el imperialismo quiere escalar contra Rusia y contra China, pero que lo desarrollan con más cuidados debido a que Rusia y China son potencias nucleares, lo que no lo hacen con las naciones atrasadas que no tienen esta condición. Entonces, los propios ideólogos burgueses reconocen que el armamento nuclear o tener, digamos, un cierto arsenal nuclear es un elemento de disuasión, es un elemento de impedir una escalada así de modo aleatorio, de modo, así.
Esa es la cuestión. Es decir, en sí, Bien. nosotros defendemos el derecho a la autodeterminación de Irán y su derecho a su programa nuclear, inclusive a tener armamento nuclear. Claro, Incondicionalmente. de aquí se desprenden dos temas que le quería preguntar a cualquiera de los dos. En primer lugar, digamos que esto no es un nuevo hecho de la historia en relación de un ataque de una nación, del imperialismo contra una nación oprimida, que puedan hacer referencia a ese tema. Y en segundo lugar, un poco citando a John Reed cuando le preguntaban, digamos, cuál era la causa de la guerra y él respondía el lucro, les quería preguntar cuáles son las tendencias, cuáles son las causas de las tendencias bélicas que cada vez, en lugar de resolverse, y recién charlábamos en off que la promesa de Trump, una de las promesas con las que se propuso Trump fue terminar con la guerra, porque también el pueblo norteamericano que está siendo asediado por la crisis también sufre las consecuencias en presupuesto, en los Marines que tienen que ir a la guerra a otros lugares. O sea, esto ha generado una crisis interna también en el corazón del imperialismo. ¿Cuál es la causa de esas tendencias bélicas que en lugar de ir hacia un camino de paz, y que también los medios hegemónicos ponen causas, digamos, que nosotros sabemos que son superficiales, como tienen que ver con temas religiosos, culturales, etcétera? ¿Cuál es la causa de estas tendencias bélicas que se profundizan cada vez más? Y si pueden hacer referencia a otros hechos de la historia que fueron debatidos por referentes como en este caso León Trotsky, pero por otros más, donde ya hemos vivido un ataque del imperialismo a un país oprimido, perdón. Cualquiera de los dos que quiera responder. Sí, nosotros tenemos una experiencia práctica en la Argentina. Cuando fue la guerra de Malvinas, teníamos la dictadura de Galtieri, una dictadura feroz contra el pueblo argentino. Y en ese momento también se abrió una discusión, especialmente con sectores de la izquierda en Europa, que tenían la idea de que no había que defender a la Argentina porque había una dictadura genocida. Y nosotros luchamos en contra de toda esa izquierda, planteando de que había que defender incondicionalmente a la Argentina y había que enfrentar en todos los terrenos al imperialismo inglés. No importaba si en Inglaterra había un régimen que podía ser democrático. Esto es, como recién decía Clovis, es un país opresor invadiendo, haciendo la guerra a un país oprimido, que tiene, digamos que domina Malvinas desde hace más de 150 años. Entonces, ese es el ejemplo más cercano y más crudo que tenemos en nuestra propia historia. Entonces, en ese momento lo que estaba planteado era la lucha contra el imperialismo. El imperialismo, como recién señalaba Clovis, es decir, pisotea la autodeterminación de Irán, pisotea la autodeterminación de todas las naciones, porque, y esto en la base de esta guerra o de estas tendencias bélicas que se están desarrollando, está la descomposición del capitalismo. El capitalismo no tiene salida. No pueden, la guerra comercial que ha desatado, que ha agravado Trump en los últimos meses contra China y contra Europa, ha generado un caos mayor en la economía mundial. Él podía decir que iba a parar la guerra en Ucrania, podía decir que iba a detener la guerra en Gaza, que iba a intervenir, pero no puede. Las tendencias bélicas son más fuertes, son más poderosas, porque nacen de esta descomposición del capitalismo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta, como recién decían, es esta respuesta fuerte que tuvo Irán generó un entusiasmo y una movilización, especialmente en los pueblos de Oriente Medio, que chocan con sus gobiernos, que son gobiernos serviles del imperialismo. Fue notable la movilización en Irak. El pueblo en Irak se movilizó, un pueblo que fue llevado en su momento a la guerra contra Irán, salieron a las calles masivamente a solidarizarse con Irán, porque estaban viendo que estaba viendo una respuesta y estaba, justamente como decía Clovis, mostrando de que Israel no era invulnerable, que ese famoso escudo de hierro que detenía todos los ataques era vulnerable, que los misiles hipersónicos de Irán podían penetrar y golpear en Haifa y en Tel Aviv y en lugares muy precisos del Estado. Entonces se derribó este mito de que Israel no era vulnerable militarmente. Ahora, lo más importante para nosotros es la respuesta popular, la respuesta de las masas en todos los países. Hay que enfrentar al imperialismo. La mejor ayuda que podemos dar a Irán
la mejor ayuda que podemos dar al pueblo palestino que está siendo masacrado es la respuesta de las masas, la unidad antiimperialista de las masas contra los gobiernos que sostienen este genocidio y este ataque. Acá hay un ataque, una acción, una agresión terrorista por parte de Estados Unidos, descargando las bombas más terribles sobre las plantas nucleares de Irán. Esta agresión terrorista, porque nosotros tenemos que ser claros, están atacando, mandaron bombarderos desde Estados Unidos, cargados con estas poderosas bombas, para atacar directamente a estas bases nucleares, pudiendo producir un desastre terrible. Y es más, alertando, diciendo que el pueblo de Teherán evacúe Teherán porque las consecuencias que van a tener los ataques. Previamente Israel había asesinado a generales, a científicos, a miembros del gobierno y amenazado que tenían detectado dónde estaba la autoridad suprema de Irán y que lo podían matar también. Es decir, una amenaza abierta, descarada contra un país oprimido. Esto es muy importante porque muestra cuál es el papel de gendarme de Estados Unidos que trata de recuperar su hegemonía plena para imponer las reglas a todo el mundo. Y esto lo tiene que hacer por la vía militar. Entonces está la amenaza, está la guerra comercial, las amenazas de guerra y la guerra misma para tratar de doblegar a los países que quieran resistir. Entonces, esto es muy importante cómo ha repercutido en las masas en todo el mundo, porque notamos que en las últimas semanas ha habido una mayor respuesta en Europa y en todo el mundo contra este ataque de Estados Unidos. Y esta es la mejor garantía, porque tenemos que llamar a los sindicatos, a los partidos que se reclaman de la clase obrera, de la lucha antiimperialista, a que ganen las calles, a que le exijan a los sindicatos, a las centrales sindicales, que hay que bloquear la ayuda militar y financiera a Israel. Hay que sabotear los envíos de armamento, hay que sabotear a las empresas israelíes y norteamericanas que están detrás de esta guerra. Porque como decía recién, son decenas y decenas de miles ya de muertos en Gaza en estos últimos meses. Es una matanza. Claro, quizás es quería preguntarles también, porque obviamente hay movilizaciones muy grandes en distintas partes del mundo, también en el mundo asiático, árabe, o sea, no solamente que nosotros vemos más cerca las movilizaciones en América del Sur, también en Europa, en el propio Estados Unidos hubo movilizaciones enormes que también están siendo reprimidas, también, digamos, hacíamos referencia recién a la crisis interna que tienen por la política inmigratoria, entonces esto es un elemento más que se suma. Ahora, digamos, también la pregunta que existe es cómo se frena la guerra, y por eso quería preguntarle frente a la ausencia, las situaciones de guerra han sido claves para la discusión del partido internacional, recordamos, digamos, la tercera internacional, la segunda internacional. En este tipo de crisis tan grandes se muestra aún más la ausencia del partido internacional, entonces, ¿por qué diferenciamos entre la intervención de las grandes movilizaciones que son muy importantes? Incluso hay una marcha global en este momento que se está haciendo a Gaza, donde hay gente de todo el mundo que está movilizándose para que llegue la ayuda humanitaria, pero bueno, parece que todavía falta la intervención concreta de la clase obrera, ¿no? Sí, puedo hablar. Sí, claro. Ese es el punto clave, ese es el punto clave, porque el actor que está faltando en este conflicto es la clase obrera. Y de la misma manera como en vísperas de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, los grandes dirigentes de la clase obrera, Lenin, Trotsky, etc., siempre defendieron frente a la ampliación del conflicto que se venía, que el elemento decisivo que podría torcer un curso casi inevitable a una conflagración mundial sería la intervención autónoma de la clase obrera contra sus respectivas burguesías, contra sus respectivas clases dominantes, para desarmar las razones de la guerra. Porque como decía Ramón, la guerra es la expresión de la crisis capitalista, es decir, una crisis de superproducción y que implica capitales monumentales capitales que están llegando a un punto de quiebra,
A un punto de que artificialmente se ha arrastrado una cierta estabilidad o funcionamiento, pero todo eso tiene un límite y ellos lo saben. ¿Cómo se resuelve desde el punto de vista del capitalismo? Destruyendo fuerzas productivas. Y las guerras son las mejores formas de destruir fuerzas productivas. Ahora, ese curso casi inevitable solamente puede ser torcido, puede ser detenido por una intervención de la clase obrera. Y aunque nosotros sabemos que no hay un partido internacional de la clase, un partido que defiende la revolución socialista en el mundo, que pueda dirigir la intervención de las masas, eso no significa que las masas no se levanten. Hay una tendencia a que las masas se levanten, a pesar a pesar de sus direcciones en general, estar vendidas a las orientaciones burguesas diversas por ahí. Nosotros nos damos cuenta aquí en el Brasil, cuando defendemos la constitución de frentes de movilización en defensa de Palestina contra el imperialismo, la gran dificultad que es conseguir que sindicatos, por ejemplo, se movilicen, participen de esto. ¿Pero por qué? Porque los sindicatos en general aquí en el Brasil, las centrales sindicales y los sindicatos están orientados corrientes integradas, completamente integradas al funcionamiento de la institucionalidad burguesa. Son aparatos electorales de los partidos que están en el Parlamento. Y en el conflicto implementan una política de no crearle problemas al gobierno Lula. Yo le llamo a eso, vamos a cuidar de la gobernabilidad, es decir, no joderlo a Lula. Y con ese argumento dejan que se arrastren las cosas, bloquean las movilizaciones, en la práctica bloquean la movilización. Y de otro tenemos corrientes que izquierdas minoritarias y muchas de ellas también que tienen muchas limitaciones o desvíos en sus formulaciones, porque dicen, defendemos a Irán, pero somos contra que Irán sea una teocracia. Defendemos a Irán, pero somos contra la opresión de las mujeres. Sí, claro que somos contra la teocracia y somos contra la opresión de las mujeres, pero aquí no se trata de eso. Aquí no es un conflicto entre democracia y qué sé yo, fascismo, lo que sea, autoritarismo. Aquí es el conflicto de un país imperialista que oprime a todo el planeta contra una nación atrasada, oprimida. Y en ese caso no hay ninguna duda. Tenemos que defender. Ahora, volviendo a la cuestión, creo que eso los clásicos, los dirigentes clásicos de la clase obrera ya lo han planteado. La salida progresiva posible es que las masas se levanten. Que las masas se levanten contra sus respectivas burguesías. Y creo yo que hay elementos que muestran que eso es posible. Hay, como Ramón apuntó, por ejemplo, la movilización de los iraquianos en apoyo. Pero no son las únicas, no son las únicas. Las masas en todo el mundo están buscando forma de salir a la calle, de salir al combate, de defender sus posiciones, y ahí aparece claramente también una perspectiva internacionalista de defensa de la nación oprimida, en este caso Irán y los palestinos. Bien, bien, muchas gracias, Clovis. Ramón, no sé si querés decir algo, se nos está acabando el tiempo, creo que sí, no, te escucho. Esto que decía Clovis es central. Es necesario porque hay una voluntad de las masas a resistir, a movilizarse, en parar este genocidio, pero las direcciones políticas y sindicales no están a la altura. Entonces, evidentemente esta lucha está haciendo trastabillar a algunos gobiernos que, por lo menos de palabra, toman distancia y dicen condenar al régimen de Israel. Sin embargo, no pueden tomar ninguna medida. La única garantía es que las masas efectivamente lleven adelante una política de boicot y de choque contra las empresas y planteen la ruptura total de relaciones con Israel. Boicot y huelga, ¿no? Boicot y huelga a la guerra. Porque acá tiene que quedar claro que si el que ejerce el terrorismo es Israel, no solamente sobre Irán, no solamente
atacando al pueblo palestino sin piedad, sino que ataca también a Yemen, ataca a Siria, ataca al Líbano, ataca cualquier lugar donde puedan expandirse y imponer su dominación, lo están haciendo. Esta política es una política agresivamente terrorista por parte del Estado de Israel. Porque esta es la función que tiene que cumplir Israel para Estados Unidos, ser el garante de su política en Oriente Medio, y para esto tiene que doblegar militarmente y políticamente a todos los gobiernos. No alcanza con que Arabia Saudita, Qatar, Egipto tengan una actitud complaciente frente al gobierno. Claro, hay que aplastar a Irán porque aparece como el sector más radicalmente, con mayor radicalidad defiende la cuestión nacional en Oriente Medio. Entonces hay que aplastarlo. No hay que dejar ningún síntoma de rebelión por parte de esa nación. Por eso es tan importante defender Irán, como decía al principio Clovis, sin ningún tipo de condicionamiento. Porque, no dice, ¿qué importancia tiene esto de meterse en los detalles de la vida doméstica? Porque justamente Estados Unidos lo dice claramente, queremos terminar con el régimen de los ayatolás. ¿Y qué quiere? Es decir, han vuelto a pensar en volver atrás promoviendo la figura del nieto de Reza Pahlavi, del Shah. Este es el régimen al que quieren volver ellos, lo dicen explícitamente. Y como dice Clovis al principio, nosotros defendemos el derecho a que Irán tenga el gobierno que su pueblo quiera, y que si lo quieren voltear, lo decidan cuando quieran, como quieran. Nosotros, Estados Unidos, ni Israel, ni nadie tiene el derecho de imponerles cómo se tienen que gobernar, y como decía al principio Clovis, menos meterse con su programa nuclear. Ellos tienen el derecho a desarrollar, incluso a tener su bomba atómica, porque al revés de lo que plantea Estados Unidos, de que esto sería una agresión sobre Oriente Medio, es justamente una medida de defensa de la nación oprimida. Y tenemos el caso de Corea del Norte. ¿Por qué Corea del Norte no pudo ser aplastado? No pudo ser aplastado porque contaba con armamento atómico. Entonces, ¿por qué tienen tanto cuidado con Pakistán, con la India? Porque tienen armamento atómico. Entonces, y resulta que Israel, que plantea que es amenazado, tiene un arsenal atómico increíble y no tiene ningún tipo de control internacional. Entonces, exactamente, sí. Nos están generando esas tendencias de la descomposición capitalista, empujan a la humanidad a la barbarie. Pueden llevar a la Tercera Guerra Mundial. Este ataque que ha hecho Estados Unidos sobre Irán es extraordinario, es un paso adelante. Un punto de inflexión, ¿no? Por eso queríamos analizarlo particularmente por el... Y hay que considerarlo así. Y en Argentina, nosotros tenemos el caso peor todavía, que tenemos un gobierno que explícitamente se solidariza con Israel, con su gobierno, con el atentado contra Irán, y se solidariza con la intervención de Estados Unidos. Es decir, es muy importante que las masas, en su lucha contra el régimen de Milei, también planteen este problema de que hay que romper con Estados Unidos y con Israel, y la plena solidaridad con Irán y con el pueblo palestino. Porque ¿qué se plantea en los medios, como señalaba recién? Esta idea de que criticar y enfrentar a Israel es antisemitismo. No, justamente para nosotros es combatir el sionismo, que es la expresión de este terrorismo de derecha que está aplastando al pueblo palestino y amenaza al pueblo de Irán. Es decir, detrás de la máscara del antisemitismo se esconde esto de que no podemos criticar, no podemos enfrentar, no podemos denunciar la política genocida de Israel. Me parece que bien, obviamente es un tema, digamos, es un tema muy profundo que tiene un montón de aristas, pero queríamos hacer este programa especial porque, bueno, evidentemente, si bien estamos atravesando, digamos, casi décadas de guerra en todo Oriente Medio, particularmente la situación de Gaza es gravísima, pero estamos viviendo un punto de inflexión con el bombardeo de Irán y queríamos tomarlo por las polémicas que genera. Llamamos a quienes están viendo el programa que puedan escribir sus preguntas, que puedan poner sus opiniones. Les vamos a copiar en el primer link los materiales del CERCI para que puedan acceder también, que están en castellano, también están en portugués.
para que puedan acceder a las posiciones del POR que levanta esta posición histórica del trotskismo, que es la defensa del país oprimido frente a los ataques del imperialismo. Por eso decíamos, no es una situación nueva, si bien tiene, obviamente, a partir, digamos, de que avanza la tecnología, las guerras son cada vez más crudas, pero los métodos siguen siendo lo mismo y lo vemos en el caso también de Gaza, como están intentando, digamos, hacer morir de hambre a miles de niños y de niñas. Así que llamamos a movilizarse, a participar de cada una de las movilizaciones de sus países, contra la política de los gobiernos, al boicot y a la huelga contra el ataque del imperialismo y, por supuesto, el derecho a la autodeterminación. Les agradecemos, Clovis, no sé si querés decir algo para que cerremos. Ya estamos cerrando el programa. Rápidamente. Yo creo que es importante resaltar que sin restar un milímetro de esa posición de solidaridad con un pueblo oprimido, con una nación oprimida como el Irán, de defender su derecho a autodeterminación y a todo su programa nuclear, lo que sea, el CERCI no se... no se... perdón. Puedes decirlo en portugués y lo traducimos, no te preocupes. No se hurta, no esconde su posición también en general en los conflictos de Oriente Medio, que defiende que la solución pasa por la revolución social y en particular la defensa que hacemos por la constitución de los Estados Unidos socialistas de Oriente Medio. Yo creo que esta es una cuestión también importante que el CERCI siempre plantea cuando se discute el problema de Palestina, el problema de Irán y de cualquier otra agresión a un pueblo oprimido. La salida es la constitución de los Estados Unidos socialistas de Oriente Medio. Me parece que este planteamiento no se opone a la defensa incondicional de la nación oprimida, pero supera las expectativas de los nacionalismos. Por todas partes hay nacionalismo, el régimen iraniano es un régimen nacionalista. En todo Oriente Medio hay, digamos, tendencia nacional. Hamas es una agrupación nacionalista. Nosotros somos solidarios a Hamas contra Israel, pero continuamos defendiendo también la necesidad de que se supere el actual cuadro, constituyendo los Estados Unidos socialistas de Oriente Medio. Me parece que esa es una cuestión que era importante colocar aquí. Bueno, muchas gracias, Clovis, muchas gracias por tu tiempo. Llamamos a los compañeros y compañeras que puedan poner me gusta, que puedan compartir el link, así circula nuestra posición política y, como les decimos, estamos abiertos a las próximas polémicas. Bueno, que tengan un buen fin de semana y buenas noches. Buenas noches, un abrazo.